Vamos a continuar ahora con lo que es el tema, la enfermedad diverticular. Definición. ¿Qué será un divertículo? Un divertículo es toda herniación, ¿no? A manera de una bolsa que protruye a través de la pared muscular del colon. Y generalmente los divertículos están presentes sobre todo en el sigmoides, ¿no? Y hay dos tipos de divertículos, los divertículos falsos y los divertículos verdaderos. Los divertículos falsos son los más frecuentes. Estos divertículos abarcan solamente la mucosa y llegan hasta la muscularis mucosae, es decir, son protrusiones que abarcan solamente la mucosa. Esos son los divertículos falsos. Y los divertículos verdaderos son raros, ¿no? Y es una protrusión, pero de todas las capas de la pared intestinal, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ese es un divertículo verdadero y generalmente son congénitos, ¿no? Entonces eso vendría a ser un divertículo. ¿Qué será una diverticulosis? Es la presencia de estos divertículos generalmente sin inflamación, no tienen inflamación, es decir, son asintomáticos. Esa es la diverticulosis, ¿no? Como vemos en la imagen, es que están presentes estos divertículos solamente. A diferencia de la diverticulitis, inflamación, ¿no? Hay una inflamación e infección de estos divertículos, por lo tanto ya presentará más síntomas, ¿no? Vemos en la imagen como este divertículo, esa protrusión, ¿no? Vean que este también es un divertículo falso, solamente protruye lo que es la mucosa, ¿no? Y ya aquí ya hay contenido, ya hay secreción, hay inflamación, entonces sería una diverticulitis. ¿Y qué será una enfermedad diverticular? Ya son los divertículos que no tienen inflamación, pero están produciendo síntomas, ¿no? Entonces, vean esa diferencia, especialmente entre diverticulosis y diverticulitis. Epidemiología, un poco de esto. ¿Cuál va a ser la población más afectada? Pues los pacientes de mayor edad, generalmente mayor de 50 años. Ya normalmente, incluso en ellos, ¿no? A nivel del sigmoides, como vemos en la imagen, se va a presentar ya pues gran cantidad de divertículos, los divertículos del sigmoides. Es igual entre varones y mujeres. El sigmoides, como les comentaba, es el lugar anatómico más frecuente donde estos se presentan, pero también pueden presentarse en el colon descendente y en la totalidad del colon. Una dieta rica en fibra, esto es importante, una dieta rica en fibra, los alimentos que tenemos aquí abajo disminuyen la incidencia de diverticulosis. La mayoría de esta patología son asintomáticos, ¿no? Y una gran minoría pues va a presentar complicaciones, es decir, las diverticulitis se presentan no complicadas poco, ¿no? La mayoría son asintomáticas y generalmente responden bien al tratamiento. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la enfermedad diverticular? La obesidad, poca actividad física, el estreñimiento, el tabaquismo y el consumo de AINES. Fisiopatología es un trastorno adquirido, ¿no? Y se piensa que la causa es que, como estamos hablando ya de pacientes mayores de 50 años, hay una disminución de la tensión de la pared abdominal y una menor elasticidad de esta pared. Por lo tanto, esta pared se puede considerar débil y, por lo tanto, por las pulsiones, ¿no? Las contracciones intestinales, ese peristaltismo en cada movimiento, pues va propulsando esta pared débil y hace que protruya, ¿no? un divertículo. Y esto está relacionado con los cambios por la edad. Si vemos aquí en la imagen, vemos todas las paredes intestinal del intestino grueso, mucosa, submucosa, muscular, serosa, ¿no? Y vemos cómo van protruyendo las diferentes capas. Por lo tanto, este vendría a ser un divertículo verdadero. Pero recordemos que la mayor cantidad en frecuencia son los divertículos falsos que solamente protruyen mucosa, ¿no? Y vemos también que al protruir, ¿no? van abarcando lo que es la irrigación vascular. Es por eso que un divertículo, ¿no? al ir creciendo
compromete esta arteria y puede causar hemorragias incluso, perforación y hemorragias. Cuadro clínico. La mayoría, como mencionábamos, son asintomáticos, es decir, que tienen un curso benigno. Y si es que presentan síntomas, ¿qué vendría a ser? Dolor abdominal, alteraciones del ritmo defecatorio, distensión, ¿no? Son síntomas muy parecidos a lo que presenta también el síndrome de colon, de intestino irritable. Entonces, otros piensan que ambas patologías, intestino irritable, está en relación con la enfermedad diverticular. Bueno, ¿y qué se entiende por enfermedad diverticular? Como decíamos, son las diverticulosis, ¿no? Sintomáticas no complicadas, ¿no? Estos divertículos, aunque no estén inflamados, pueden llegar a causar algunos síntomas, generalmente que no complican al paciente. A diferencia de las diverticulitis. Las diverticulitis van a tener una triada clásica. Un dolor en fosa ilíaca izquierda, como vemos aquí. Fiebre y leucocitosis. O sea, otros también a las diverticulitis las denominan las apendicitis izquierdas, ¿no? Por esta triada que presentan. Claro que también pueden tener hematoquesia, diarrea, tenesmo, ¿no? Pero una diverticulitis, si nos imaginamos un paciente mayor de 50 años que se presenta con mucho dolor en fosa ilíaca izquierda, con fiebre y con leucocitosis. ¿Qué complicaciones, no? Bueno, para comprender un poco mejor esto, vamos a ver cómo se va produciendo la evolución de un divertículo, diverticulitis, etcétera, ¿no? Mencionábamos que hay un aumento de la presión intraluminal, ¿no? A esto se le suma partículas de comida espesas, ¿no? Porque es como una bolsita, ¿no? Un divertículo, ahí se va acumulando todo esto. Por lo tanto, esa misma comida va a empezar a erosionar la pared del divertículo y la va a llegar a inflamar, produciendo la diverticulitis. Esta pared ya inflamada, esta diverticulitis, empieza ya con necrosis focal, perforación. Esto va a evolucionar a absceso o tal vez una fístula, ¿no? Como son bolsitas, los divertículos, cualquier órgano adyacente puede ser también perforado, adherido por esta fístula. Y por último va a llegar a la peritonitis. Entonces mire cómo un pequeño divertículo se puede perforar, incluso causar peritonitis, ¿no? Bueno, si hay varios episodios de diverticulitis, 1, 2, etcétera, se puede llegar a fibrosis y esto conducirnos a estenosis, ¿no? Hay una íntima relación entre el consumo de AINES y la perforación del divertículo. Bueno, vamos a adentrar un poco más a este tipo de complicaciones y vamos a hablar en sí de las diverticulitis, ¿no? Una inflamación ya es considerada una complicación. Hay dolor, hay hipersensibilidad en fosa ilíaca izquierda, como ya mencionábamos anteriormente. En la TAG, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Un engrosamiento en la pared del colon, abscesos, ¿no? El tejido pericólico torsionado sobre sí. Generalmente las diverticulitis no complicadas mejoran entre 2 a 3 días con un tratamiento correcto, ¿no? Una diverticulitis no complicada con un buen tratamiento mejora. Pero si le ponemos tratamiento y no hay mejoría, hay que pensar que tal vez se ha formado un absceso abdominal. Y pues bueno, si esto se presenta por episodios recurrentes, pues el paciente tiene todavía más riesgo de otras complicaciones. Bueno, y ahora hablamos de las diverticulitis, pero ya complicadas. ¿Con qué se puede complicar una diverticulitis? En primer lugar, con un absceso pericólico. Como vemos aquí en la imagen, esta es una tomografía que muestra ahí una colección purulenta, ¿no? A nivel pélvico. Sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento, un absceso, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a erosionar el órgano hueco adyacente, el órgano hueco vecino lo empieza a erosionar, lo cual puede formar fístulas. Y cuando se forman fístulas, pues dan algunos síntomas inusuales. Por ejemplo, una fístula que vaya del colon a la vejiga, ¿no?
Un divertículo que se ha ido abscedificando, ¿no? Ha formado una fístula entre colon y vejiga, que es lo que va a dar infecciones del tracto urinario recurrentes. Ahora, una fístula que vaya del colon al yeyuno, pues puede dar un síndrome de mala absorción, por ejemplo. Y bueno, para ver la gravedad de esta diverticulitis complicada, pues se utiliza la clasificación de Hinchey de la siguiente manera, ¿no? Esta es la clasificación de Hinchey modificada, donde hay un estadio 0, un estadio 1A, 1B, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. ¿No? Describimos rápidamente en qué consiste el estadio 0. Es una diverticulitis clínica leve. El estadio 1A es la inflamación, pero confinada al colon, es decir, como un flemón que se está empezando a formar. El estadio 1B es un absceso pericólico ya confinado, generalmente menor a 5 centímetros. El estadio 2 es un absceso ya pélvico o absceso intraabdominal o retrocólico. Y ya los estadios 3 y 4 son peritonitis. El estadio 3 es una peritonitis purulenta generalizada y el estadio 4 una peritonitis fecaloidea, ¿no? Entonces, para representar un poco mejor esto, la clasificación de Hinchey antiguamente no tenía esta división entre 1A y 1B, ¿no? Entonces era directamente estadio 1, 2, 3, 4. La Hinchey modificada pues la vuelve a dividir en 1A, 1B. Si vemos la imagen, el estadio 1, vemos aquí este pequeño divertículo, pequeño, seguramente ahí hay restos o ya se está empezando a formar un flemón, ¿no? El estadio 2, miren, ya se ha formado un absceso, un divertículo ha ido acumulando mucha secreción ya purulenta, se habla de absceso. Un estadio 3, un divertículo se ha roto y ha producido una peritonitis purulenta. Y un estadio 4, se ha roto un divertículo, pero ha salido ya material fecaloideo y ha producido una peritonitis fecaloidea, ¿no? Entonces, de manera general, para recordarnos, este venía a ser un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4 de la clasificación de Hinchey para la enfermedad diverticular. Bueno, otras complicaciones que pueden tener. La obstrucción, ¿no? En sí, esa masa inflamatoria puede llegar a obstruir lo que es intestino delgado, puede producir, si es que se rompe, un hilo paralítico, excitación peritoneal, ¿no? Hay edema, espasmos, inflamación, lo que predispone a la estenosis, y esta misma estenosis llega a obstruir la víscera comprometida, y hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial de toda estenosis con un cáncer, en este caso con un cáncer de colon, ¿no? Bueno, otra complicación, las hemorragias. Hemos visto que al protruir ese divertículo, ¿no?, también afecta lo que es la circulación que los rodea, entonces puede erosionar a esa arteria, y es la arteriola peridiverticular, ¿no? Es una red más fina, una arteriola peridiverticular, lo que va a causar un sangrado indoloro y generalmente, esto es importante, autolimitado, o sea, en la mayoría de los casos, ¿no? También se puede dar unas hemorragias digestivas bajas masivas, importantes, especialmente en ancianos, ¿no?, que son la mayoría de los pacientes que sufren esta patología. Y ahí, en esas hemorragias masivas, pues tenemos que pensar, ¿puede ser una diverticulosis? Sí, pero también hay que descartar que no sean angiodisplasias. Las angiodisplasias son como telangiectasias en la mucosa del colon, también en el sigma, que son más frecuentes, ¿no? Entonces, si es una hemorragia digestiva baja, así masiva, pues pensar en esos dos diagnósticos, una enfermedad diverticular o una angiodisplasia. El tratamiento clínico de estas hemorragias, ¿no?, generalmente reanimación con líquidos, ¿no?, para aumentar la volemia y localizar el sitio hemorrágico el que está produciendo la hemorragia. Y bueno, para el diagnóstico, ¿no?, ¿qué nos ayuda? Lo que más nos ayuda para diagnosticar si es una diverticulosis solamente o es una diverticulitis es la tomografía abdominal, ¿no? Pero siempre esto acompañado de un cuadro clínico compatible,
¿no? esa apendicitis izquierda, ¿no? Con esa triada clásica, ¿no? Ante esa sospecha clínica podemos solicitar una tomografía que es la que nos va a identificar si hay una diverticulosis o una diverticulitis, ¿no? Es la principal, ¿no? Como vemos en esta imagen, vemos aquí la parte del colon afectado, el divertículo, ¿no? Con datos de inflamación, ¿no? Vendría a ser una diverticulitis. Otros estudios que nos ayudan, el enema con bario, ¿no? Vemos aquí cómo se va delimitando el contorno tanto del intestino grueso, pero también de los divertículos que se encuentran, ¿no? Vemos cómo abundan en sigma estos divertículos. Bueno, otra opción diagnóstica es la colonoscopia, ¿no? Que nos ayuda para identificar infecciones crónicas, sangrados, los cambios a nivel deposicional, y nos ayuda sobre todo a descartar un cáncer colorrectal, ¿no? Las fístulas se pueden identificar por el colon por enema o por cistoscopia de igual manera. Para identificar los abscesos se prefiere la tomografía o ecografía, especialmente la tomografía, ¿no? Esas colecciones pélvicas o abdominales inferiores, al ser grandes, es mejor observarlas con la tomografía. La sigmoidoscopia. ¿Por qué sigmoidoscopia? Porque el sigmoides es el lugar donde más abundan los divertículos, ¿no? El manejo de este sigmoidoscopio tiene que ser cuidadoso. Se debe obtener también biopsias de las regiones que estamos observando, y ayuda en el diagnóstico diferencial entre colitis inflamatoria y colitis isquémica. Si vemos la imagen inferior, esta es la imagen de una sigmoidoscopía. Vemos estos varios orificios que se presentan, son la salida de esas protrusiones de los divertículos a nivel del sigma. Bueno, también podemos hacer angiografía en casos de sangrado activo, ¿no? Y eso ya nos confirma qué lugar del intestino, qué arterias están comprometidas, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿para qué nos sirve? Para identificar neumoperitoneo. Si hay neumoperitoneo en un paciente que estamos pensando en una enfermedad diverticular, pues ya nos indica que ha habido perforación de ese divertículo afectado, ¿no? Bueno, y también la tomografía nos sirve para ver la inflamación de los tejidos pericólicos, abscesos, como decíamos anteriormente. ¿Cuáles son los estudios relativamente contraindicados? Los enemas con contraste, aunque nos ayuden en el diagnóstico, es mejor no realizarlo. ¿Por qué? Por la inflamación, por el compromiso de la pared, ¿no? Y la endoscopia, es decir, la colonoscopia no está indicada. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de perforación. Es por eso que se prefiere solamente la sigmoidoscopia, pero realizarla con mucha calma. Bueno, tratamiento. La diverticulitis no complicada, ¿cómo se trata? Con una dieta alta en fibra, sabemos que disminuye la incidencia, ¿no? Y lo importante es saber que responde muy bien a un tratamiento ambulatorio, antibióticos, más dieta, y una dieta baja en residuos. Con eso una diverticulitis no complicada pues resuelve fácilmente. Y si es necesario podemos utilizar un primer escalón con antibióticos por 7 a 10 días más un drenaje percutáneo. Pero generalmente responden a este tratamiento ambulatorio, es decir, la mayoría resuelve sin cirugía. Bueno, y si hay las complicaciones, ¿cuándo se verían? Si esto es muy recurrente, ¿no? Si los episodios son muy recurrentes. Vale destacar que se hace sigmoidectomía, se quita el sigmoides después del segundo episodio en aquellos pacientes que tienen ya esa predisposición a la recurrencia. Bueno, también al sacar ese sigmoides afecto no es necesario sacar todos los divertículos que tal vez haya en otras regiones, ¿no? Sino nos interesa esa parte del sigmoides o esa parte afectada, ¿no? No es necesario sacar todos los divertículos restantes. Vale destacar que los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En estos pacientes basta con un episodio de diverticulitis, pues hay que hacerles colectomía, ¿no? Para evitar cualquier tipo de complicación. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento de las diverticulitis
complicadas. Y como vemos, el tratamiento está íntimamente relacionado con la clasificación de Hinchey. Si recordamos rápidamente, hay un Hinchey 1, Hinchey 2, ya formación de absceso, Hinchey 3, peritonitis purulenta, Hinchey 4, peritonitis fecaloidea. Por ejemplo, los estadios Hinchey 1A se los puede tratar mediante antibioterapia parenteral contra gram negativos y anaerobios, ¿no? También se puede utilizar monoterapia con imipenem o meropenem. Los abscesos de mayor tamaño se pueden drenar, ¿no? Percutáneamente, guiadas por ecografía o por TAC. Los estadios, bueno, los estadios Hinchey 1B y 2 generalmente se utiliza sigmoidoscopia con anastomosis primaria. En Hinchey 3 y 4, sigmoidectomía con colostomía terminal y bolsa de Harman. O sea, en los estadios 1 y 2, como no hay mucha inflamación, ¿no? Sigmoidectomía, la anastomosis es primaria, se saca la parte intestinal afecta, ¿no? Los divertículos que comprometen toda esa región, y los cabos que han quedado se anastomosan en esa misma cirugía, porque en estos estadios no es mucha la inflamación, no es mucha la afección de la pared intestinal, por lo tanto pues se puede lograr una buena anastomosis. Pero en los estadios 3 y 4, que ya nos hablan de peritonitis purulenta, peritonitis fecaloidea, ¿no? Sacamos ese sector y ambas asas intestinales que quedan, si realizamos una anastomosis primaria, pues no va a lograr una buena cicatrización, incluso se puede romper, ¿no? Y causar todavía más complicaciones. Por lo tanto, uno de los segmentos se forma una colostomía, ¿no? Y es la técnica de Harman, ¿no? Y posteriormente, pasando un tiempo, unas semanas o meses, ¿no? Se va a hacer una anastomosis secundaria. Bueno, los divertículos hemorrágicos, ¿no? Se pueden utilizar inyecciones con adrenalina o cauterizarlos, ¿no? Y se puede utilizar también la angiografía, tanto para el diagnóstico como tratamiento de estos divertículos hemorrágicos. En caso de no responder al tratamiento mediante angiografía, podemos utilizar la laparotomía y colectomía segmentarias. Bueno, entonces, eso vendría a ser la enfermedad diverticular clásica, ¿no? En pacientes ancianos, ¿no? Que aparentan una apendicitis izquierda, laboratorios, etcétera. La clasificación de Hinchey que habíamos visto, muy relacionada con el tratamiento que se debe hacer. Bueno, y ahora vamos a ver otros tipos de divertículos. Por ejemplo, tenemos el divertículo gigante de colon, que lo tenemos en esta imagen, ¿no? Que claramente es el que más sobresale. Generalmente se encuentra en el lado antimesentérico del colon sigmoides. Si este es el colon sigmoides, uno de sus bordes va a tener mesenterio y el otro va a ser un borde libre sin mesenterio. Ese borde libre es el borde antimesentérico. Generalmente son asintomáticos y puede dar molestias abdominales vagas. Son muy raros. Se los puede, una radiografía simple, ¿no? Nos puede sugerir su diagnóstico, y un enema con bario ya nos da el diagnóstico en sí. ¿Qué complicaciones puede tener este divertículo gigante? Perforación, obstrucción, vólvulo, y bueno, generalmente para su tratamiento se debe resecar el divertículo y el colon afectado. Otro tipo de divertículos, los divertículos del lado derecho. Dijimos que los divertículos habituales se presentan más en sigmoides y en colon descendente, pero alguna vez hay divertículos en el lado derecho. Generalmente se da en pacientes más jóvenes, en pacientes asiáticos. La mayoría son asintomáticos, alguna vez se pueden inflamar, ¿no? Algo que sí puede llamar la atención es que son un diagnóstico diferencial de apendicitis, ¿no? Entonces, en sí no se llega a saber clínicamente si es una apendicitis, una diverticulitis, y el diagnóstico solamente ya en sala de operación se realiza ahí. Y la hemorragia de estos divertículos derechos generalmente es poco frecuente.
Bueno, y por último, un divertículo, y tal vez ya conocido, es el divertículo de Meckel, que vendría a ser un divertículo congénito, el divertículo del tracto gastrointestinal más frecuente. ¿Dónde aparece? Si vemos la imagen, este divertículo de Meckel aparece en el ilion distal. Vale destacar que puede contener en su interior tejido ectópico gástrico. Y este tejido ectópico gástrico es el que lo predispone a sangrados, un sangrado crónico o también puede ser un sangrado agudo en personas jóvenes, porque si nosotros nos ponemos a pensar hemorragia digestiva, ¿no? En una hemorragia digestiva baja, generalmente nos imaginamos un adulto, un anciano, ¿no? Pero este divertículo de Meckel, por ese tejido ectópico que tiene, pues se puede presentar incluso en niños, ¿no? Una hemorragia digestiva baja en niñas, ¿no? Puede ser una hemorragia crónica o aguda. Gracias también a ese tejido ectópico gástrico, el diagnóstico se puede utilizar una gamografía con tecnesio 99, pero eso como última opción diagnóstica. Puede causar obstrucción intestinal. ¿Cuándo? Cuando este divertículo de Meckel entre a una hernia abdominal, y esa hernia que contiene un divertículo de Meckel tiene un nombre específico, se llama la hernia de Littré, ¿no? Eso es importante para su estudio, y las complicaciones se sospechan mediante el TAG, y la cirugía generalmente consiste en una diverticulectomía o resección en cuña del divertículo afecto. Este es el divertículo de Meckel y sus características que anteriormente mencionamos son importantes para recordarlo. Y bueno, este habría sido el resumen de lo que es la enfermedad diverticular y espero les sirva para continuar su estudio.